Ya, ahora sí, ya estamos grabando. Bueno, otra vez, buenas noches chicos. Entonces, miren, eh, teníamos asignado una tarea que era la de la glucólisis y el ciclo de Krebs. Y hasta el momento solo hay 17 entregas. Entonces, en un paralelo me dijeron que había la confusión de que era para el 29, creo, y no para el 22. ¿Ya? Entonces, eso aclararemos. Yo recuerdo que habíamos visto que su parcial prácticamente iba a ser el 19 y ustedes me dijeron que como iba a ser su parcial de anatomía, que lo pasáramos para después. Entonces habíamos visto como fecha tentativa el 22. Y ahora, ¿cómo hacemos? Eso es para que los que les falta aún entregar la tarea. Tal vez podría darnos hasta el martes o lunes, o sí. Hasta el martes o lunes. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Buenas noches, Oxy. No sé si sería mucho pedir que sea después del parcial de anatomía, por favor. Sí, por favor, por favor. ¿Para cuándo han dicho? No les he escuchado bien. No les he escuchado bien, chicas. Decía que sí podría ser para el jueves, después del examen de anatomía, perdón. Para el jueves. Ya, chicos. Ya, bueno. En vista de que se acerca como tal el parcial, van a estar muchos afanados en ello. ¿Ya? Entonces, lo que yo les recomendaría es que pueden utilizar el día domingo para hacer su tareita y ya después enfocarse. Entonces, lo dejaremos para el jueves la tarea. ¿Ya? Hasta el jueves tienen para presentar el, esta tarea de glucólisis y ciclo de Krebs. Solo que les vamos a añadir una tarea más. ¿Ya? No va a ser tan difícil esa tarea tampoco. Así que eso, chicos. Entonces en eso estaríamos quedando. ¿Está bien? Bueno, chicos. Entonces vámonos al segundo punto, que es la tarea que tienen como tal. Que creo que tienen hasta el lunes. ¿Ya? Bueno, los documentos que me han pasado la doctora son este y este. Como tal, toditos los deben tener. ¿Ya? En este, la doctora ha hecho un compilado igual de lo que nosotros habíamos hecho como tarea, ¿se acuerdan? Pero aquí igual ha hecho la doctora un compilado que nos va a servir para analizar valores más allá de lo que habíamos visto de las enzimas. Se encuentran valores como de la glicemia, la insulina, el glucagón, proteínas totales, calcio, magnesio, cosa que no hemos tocado, ¿no? En nuestra primera tablita. Y posteriormente también vemos el HDL, el LDL, el VLDL, entre más cositas. ¿Ya? Aquí creo que faltan algunos valores. No sé si les haya terminado de pasar completo.
pero hasta que les pase completo, la tarea que ustedes tienen solo es imprimir. ¿Ya? Imprímanlo, anverso y reverso, y fórrenlo con ya sea con un empaque para que no se moje, no se manche, o con Yurex lo pueden forrar, con una bolsita para hojas que también hay. Eso, le sacan una fotito y lo suben. Esa es la tarea. ¿Ya? Entonces hasta el jueves tienen para hacer su audio de glucólisis y ciclo de Krebs. Y a ello más vamos a adjuntar esta tareita, que sería únicamente imprimir esta hoja de valores. ¿Está bien? ¿Me han entendido cuál es su tarea? Así una Auxiliar, ¿puede volver a pregunta, explicar? una preguntita. Por favor. ¿Estas hojas de valores lo ha mandado la licenciada a algún lugar o lo ha mandado al grupo? ¿No les ha pasado todavía? A mí me estaba diciendo que sí, pero creo que les falta llenar a la doctora, porque mira, aquí hay valores que todavía no están. Creo que les va a pasar recién, ¿ya? Entonces, entre el lunes o el martes seguramente les va a pasar, entonces solo es imprimirlo y forrarlo. Ya ven, no les ha pasado, es que les falta todavía esto. Miren, falta lo que es creatinina, la proteinuria, amilosuria, glucosuria, todo ello. Entonces, yo creo que lo va a terminar de completar porque igual el magnesio falta, o quizás vaya a añadir más cosas. Entonces les va a pasar. Y si no les pasa, entonces yo voy a preguntarles si les puedo pasar esta hojita que me ha dado. Y me va a decir claramente que sí, que pásenles nomás, me había olvidado y todo eso. Pero lo más seguro es que les pase a ustedes y les dé las instrucciones. Pero ahorita esa va a ser la tarea. ¿Ya? Entonces esperemos a ver si aumenta más cositas o si no. Entonces de acuerdo a ello, vamos a ver cuándo les va a mandar. Pero la tarea como tal es solo imprimir. Imprimir anverso y reverso y después forrar. ¿Ya? ¿Me han entendido ahora sí? Sí, auxiliar. Listo. Bueno, el segundo documento que me ha pasado es este, que muchos ya deben tener. Es una hojita en la cual se da una breve introducción a lo que es la diabetes mellitus, por qué es que se produce, qué valores en sí nos indican, qué comidas pueden alterar, etcétera, y nos dan casos clínicos, ¿verdad? Entonces, lo que les ha asignado a ustedes es organizarse en grupos. No sé de cuántos, pero a ver, ahorita me van a pasar el dato. Van a ser grupos y van a escoger 3 casos clínicos, me dijo. 3 casos clínicos. Y esos 3 casos clínicos tienen que prácticamente hacer su tarea de 3 métodos. Uno que sería una exposición clásica. El segundo que era con el uso de imágenes, algo así me ha dicho, con el uso de imágenes, de gráficos. Y el tercero era a través de un mapa mental o conceptual. ¿Ya? Es decir, que la tarea consiste en que ustedes escojan cualquiera de estos casos, pero 3. Miren, aquí hay caso clínico 2, caso clínico 3, caso clínico 4, 5. Escojan 3 de ellos. Una vez que escojan 3 de ellos, los 3 van a hacerlo utilizando alguno de los métodos. Es decir, digamos que yo he escogido el caso clínico 1 y yo quiero hacer un mapa mental para el caso clínico 1. Listo, lo hago. Y también he escogido el caso clínico 2, pero en el caso clínico 2 yo quiero hacer una exposición. Lo hago. Y el caso clínico tercero que he escogido ha sido el 4. El 4 escogido. Entonces, este caso clínico yo lo puedo hacer con imágenes o igual nuevamente una exposición, como un mapa mental, etc. ¿Estamos hasta allí?
Sí, Auxi. Entonces son 3 trabajos los que tienen que hacer porque son 3 casos clínicos. Son 3 trabajos. Solo que lo que me ha dicho la doctora es que sí o sí tiene que haber como mínimo una exposición. Ya sea que utilicen diapositivas o que utilicen su mapa o que utilicen sus gráficos o sus fotos, ¿no ve? Tienen que haber una exposición tipo que ustedes se van a grabar y van a explicar el caso clínico, ya sea utilizando el material o el método que ustedes han hecho. Y si ustedes pueden, también pueden hacerlo los 3 casos clínicos. ¿Ya? Pero mínimamente uno que hagan, me dijo. Uno hagan, ya sea, digamos, el caso clínico 2 me ha parecido más interesante y es para explicar prácticamente. Entonces, el caso clínico 2, yo voy donde mis compañeros, les digo, nos reuniremos tal día y vamos a hacer la tarea, lo hacemos, vamos a grabar y nos grabamos exponiendo, utilizando ya sea gráficos, un mapa conceptual, un mapa mental o diapositivas, como la exposición clásica. ¿Ya? Mínimamente uno. Y si mi grupo dice, haremos nomás de los 3 en grabaciones, entonces 3 grabaciones pueden hacer, pero mínimo uno. ¿Me han entendido? Auxiliar, tengo una pregunta. ¿Todos debemos exponer o solo una persona o Como 3 grupo, personas? como grupo, ¿ya? Ustedes pueden organizar si es que el tema o el caso clínico es bastante fácil para ustedes, que 2 personas o 3 pueden desarrollarlo, entonces los 3. Y por así decirlo, si es que es necesario la participación de todos, digamos que son 5 en el grupo, entonces los 5 es necesario que participen, lo hace, ¿ya? La cosa es que toditos tienen que hacer la tarea, no por el hecho de que uno pueda explicar, entonces solito va a estar exponiendo, ¿ya? Eso como grupo tienen que decidir cómo van a defender, Ya está bien, gracias, auxiliar. ¿ya? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ya, aquí dice que lo hicieron tipo discusión. Es decir, ¿se han grabado ustedes teniendo como un debate o algo así? Ya. La cosa es que ustedes presenten el caso clínico como tal. Y que esté en el formato que les he dicho, ya sea de exposición, ese mismo ya sería el de debate. Ese es el de exposición, ¿no ve? Y el otro ya sería con imágenes, ustedes pueden poner fotos y ahí mismo explicar, porque a algunos les facilita utilizar imágenes. Y a otros les facilita desarrollar mapas conceptuales, ya sea en distintas plataformas como en Prezi, por ejemplo. Son muy bonitos esos mapas conceptuales. Entonces, véanlo. Esa es la tarea. ¿Estamos? ¿Se ha entendido? Sí, auxiliar. ¿Quién no ha entendido? Pueden levantar la mano ahorita, que tenemos tiempito. Axi, muy buenas noches. Buenas noches. Acabo de ingresar recién. ¿Puede volver a explicar para cuándo hay que presentar como grupo este trabajo, por favor? Como tal, la fecha creo que está para el lunes. Lo ha pasado para el lunes. Véanlo en la plataforma, está. Les mentiría si les digo es para mañana. Porque unas personas me han dicho que era para el domingo. Le habla a la doctora y me ha dicho, lo voy a hacer para el lunes, pero no sé exactamente para qué hora sea. ¿Ya? Lo único que me dijo es que lo iba a hacer para el lunes. Entonces háganlo el domingo mejor. ¿Qué tal es lunes mediodía? Entonces si no alcanzan, se van a perjudicar. Auxiliares para el lunes hasta las 11:59 de la noche. Listo, ¿ven? Tienen todo el lunes también. Entonces domingo y lunes tienen para hacer la tarea y para entregar. ¿Ya? No se compliquen. Ahorita les vamos a explicar uno de los casos clínicos. Más o menos en qué consiste. Pero traten de no complicarse tanto. ¿Ya? No es mucha cosa.
Directamente ustedes tienen que hablar sobre el caso clínico, ir describiendo el porqué de algunas cosas y ello. ¿Está bien? No es como si fuera una monografía. Miren, este caso clínico no pasa de la hoja. Ahí está una plana y media. Luego ya llega el segundo caso clínico. Entonces, solo ello, chicos. ¿Ya? Entonces, coordinen para ver cuándo pueden hacer lo que es la exposición mejor. Porque hay algunos que no tienen tiempo en otros días, otros horarios, etc. ¿Todo claro respecto a la presentación de la tarea? Vamos a pasar a un caso clínico. ¿Sí? ¿Todos estamos? Sí, Oxy, gracias. Ya listo. Bueno, a ver. Aquí creo que está. Ya, chicos, miren. Por eso es importante que estén atentos a la plataforma. La hojita que no les ha pasado, aquí está. Está en la plataforma, miren. Está en la parte principal. Ustedes se dirigen y ahí donde dice documentos, ahí está. Resumen de valores de referencia en bioquímica clínica. Entonces lo que tienen que hacer es agarrar el documento, descargarlo e imprimirlo. Y sacarle una foto, ¿ya? Esa es la tarea. Eso ya les he dicho juntamente con el audio del ciclo de Krebs hasta el jueves. Pero lo que es la otra tarea que les he dicho que tienen que hacer, eso es hasta el lunes. ¿Está bien? Entonces descárguenlo. Ahí está. También están las presentaciones para que puedan revisar más o menos el formato en el cual pueden presentar, ya sea utilizando imágenes, etc. Entonces pasaremos al caso clínico. A ver, vámonos al caso clínico 1. Lucio Castro, de 11 años, ingresó al hospital quejándose de dolor abdominal, debilidad y ansias de vomitar. Relató enflaquecimiento repentino y aumento notable de la frecuencia de micción durante el día. A pesar de la pérdida de peso repentina, Lucio decía sentir hambre y sed constante. Los exámenes laboratoriales revelaron glicemia de ayuno 220 miligramos sobre decilitro. La curva de glicemias con valores están encima de lo normal. Y también nos muestra lo que es la dosificación de la hemoglobina glucosilada. Ya. Esto que dice BR110 son los valores normales. Miren, hablamos de glicemia en ayuno. Les había dicho que esto tenía otro nombrecito también, que era la glicemia preprandial. Entonces, si decimos glicemia preprandial, es igual a en ayunas. Entonces, los valores normales que nosotros habíamos visto de glicemia preprandial era de 70 a 110. Entonces, lo que pasa con el paciente es que presenta 220 miligramos por decilitro. ¿Ya? Y también podemos ver acá en el gráfico lo que sería la diabetes mellitus tipo 2 y los controles no diabéticos. Este gráfico nos va a ayudar a entender más o menos el movimiento que tiene la glucosa, la insulina y el glucagón. Ya que les había dicho que se condiciona, ya que la insulina tendría que prácticamente disminuir o nivelar el nivel de glucosa en sangre, pero eso no está pasando según el gráfico, ¿ya? Entonces todo ello nosotros vamos a ir viendo y observando y a la vez explicando.
En lo que sería el caso clínico, siempre les va a colocar esto que dice comentario. Este comentario es una opinión que está añadiendo la doctora para que ustedes puedan complementar el tema. Y dice lo siguiente: el cuadro sintomatológico, las señales y las características presentadas por el paciente son típicas de un cuadro de diabetes mellitus tipo 1. Es una enfermedad generalmente multifactorial que combina el componente genético y factores ambientales, ocurriendo normalmente en personas más jóvenes. La deficiencia de insulina en este cuadro hace que la glucosa no pueda entrar en las células y deforma la lipólisis, glucogenólisis, cetogénesis y gluconeogénesis. Son estimuladas. La producción excesiva de cuerpos cetónicos puede desencadenar acidosis, que desencadena náuseas y vómitos, y la estimulación de la lipólisis y consecuente proteólisis es uno de los factores responsables por el adelgazamiento observado en esa patología. Bueno, para que podamos entender mejor, miren, y esto es prácticamente lo que tienen que hacer en su tarea cuando estén exponiendo. La diabetes mellitus tipo 1 es característica porque no tiene un factor como tal predisponente para que se desarrolle esta enfermedad. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que por alguna extraña razón, los islotes de Langerhans encargados de producir insulina, habíamos dicho que las células beta producen insulina, estas se destruyen por una razón aleatoria. No hay un factor. Por eso no hay campañas. Ustedes no han debido ver campañas en contra de la diabetes mellitus tipo 1, ¿no ve? Hay campañas en contra de la diabetes mellitus tipo 2, que esa sí se puede prevenir, ya que esa está condicionada por la alimentación, por el sedentarismo, entre más cosas. Pero la diabetes mellitus tipo 1 no tiene un factor causal. Puede ser genético o ambiental, pero no se sabe a ciencia cierta. Ya inclusive el estrés puede desencadenar ese tipo de diabetes, ya que las defensas atacan a las células beta y estas ya no producen insulina. Entonces, como no se produce insulina, la glucosa, les había dicho que está libre por la sangre, llegaba a la insulina y hacía que toda la glucosa se ingrese en la célula, porque a la insulina no le gustaba ver glucosa, ¿no? Y cuando ya estaba lleno, lo que hacía era convertirlo en glucógeno y guardarlo en el hígado. Eso hacía la insulina, pero en este caso no hay, ¿ya? No hay. Entonces, ¿qué más nos dice en el comentario? Que prácticamente este proceso de diabetes se desarrolla a temprana edad. Nuestro pacientito tiene 11 años. No podemos decir que este paciente ha desarrollado por mal hábito, porque ha comido y comido comidas chatarras, etcétera, ¿no? No podemos decir, porque prácticamente el factor causal, les había dicho, que es ajeno a los hábitos alimenticios, al ejercicio. Entonces, este tipo de enfermedades se desarrollan o se presentan los síntomas a temprana edad, ¿ya? Entonces, desde los 11 años este pacientito no va a tener insulina propia, no está produciendo insulina propia. Entonces, depende del uso de insulina sintética, ¿ya? De insulina externa a lo que es su organismo, porque su páncreas ya no produce insulina. ¿Está bien? Entonces, miren, ¿se acuerdan? A ver, vamos a ver nuestro gráfico. Aquí está. ¿Se acuerdan de nuestro gráfico? Miren, habíamos dicho que los polisacáridos bien, podían ingresar por la alimentación, se degradaban en monosacáridos como la glucosa, este se convertía en ácido pirúvico, en acetilcoenzima A, y este se pasaba al ciclo de Krebs para formar ATPs y todo ello.
¿Y quién inducía a que los monosacáridos puedan ingresar a la célula? Era la insulina, ¿ya? Pero ahora que no hay la insulina, entonces no se puede producir lo que sería ácido pirúvico, porque la glucosa no está ingresando, no está ingresando. Está ahí paseándose, por eso ahí, ¿se acuerdan de los niveles de glucosa? Eran 220, no está ingresando. Entonces, ¿qué está pasando? Que producto de toda esta alteración, el cuerpo necesita energía, no va a esperar a que alguien le dé insulina, ¿no ven? No va a esperar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a obtener el azúcar o la energía como tal, el acetilcoenzima A, ¿no ven? Va a obtenerlo de los lípidos y de las proteínas. Porque mire, esto pasa a este siguiente paso, y este a su vez puede ir directamente al ciclo de Krebs y obtenemos energía por ahí. O los lípidos se convierten en ácidos grasos y estos se convierten en acetilcoenzima A y pasan al ciclo de Krebs. En ningún momento hemos tenido un monosacárido que dependa de la insulina, ¿no ve? Entonces, justamente ello puede justificar la pérdida de peso, porque miren, dice que este paciente tuvo pérdida de peso repentina. Pérdida de peso repentina. Quiere decir que su cuerpo ya no ha encontrado azúcar, entonces ha empezado a atacar a sus grasas y a sus proteínas. Por ello es que ya se le ve más delgado, más débil. ¿Está bien? Y además de ello, podemos observar que tiene hambre y sed constante. El hambre constante conlleva al consumo de alimentos de manera excesiva. Y a esto se le conocía como polifagia. La polifagia es comer en exceso. Y sed excesiva es polidipsia. ¿Está bien? Polidipsia. Y además de ello, existe un aumento notable de la frecuencia de micción. Y esto es poliuria. Tiene las 3 P's de la diabetes. Pero en este caso es diabetes tipo 1. Entonces, todos esos datos ustedes tienen que recalcar, ¿ya? Tienen que analizar cada uno de los datos y también cada uno de los comentarios que se realicen. Porque miren, ¿se acuerdan que cuando existía una cantidad excesiva de glucosa, esto podía inducir a la creación de cuerpos cetónicos? Y los cuerpos cetónicos en orina podían producir cetoacidosis. Y la cetoacidosis ya va a conllevar a un cambio en el pH. ¿Ve? Va a existir una acidosis. Y producto de la acidosis van a existir síntomas como náuseas y vómitos. ¿Está bien? Entonces, hemos observado a detalle cada uno de los factores que existen en nuestro caso clínico. Eso es lo que tienen que hacer. Explicar el porqué de las cosas. ¿Qué tiene que ver cada cosa con cada cosa? ¿Ya? Aquí les habla sobre lo que es la diabetes mellitus tipo 1, un pequeño concepto, miren. Y esto les ayuda a ¿qué? A reforzar conocimiento, para que no tengan que ir al internet porque no sabemos qué es diabetes mellitus tipo 1, entonces aquí tenemos también, ¿ya? Diabetes mellitus tipo 1. Y esta es insulino dependiente. Esta no se trata con pastillitas porque no es que se produzca insulina en pequeña cantidad. De por sí no se produce nada. Producto de que los islotes han sido destruidos, los que producían insulina, las células beta. ¿Me han entendido?
Sí, Auxi. ¿Ya? Bueno, lo siguiente que tienen que hacer, me dijo, es esto. Ahorita les voy a pasar. Ay, no, ¿qué ha pasado? A ver. Aquí está. Esto igual les ha debido pasar, ¿no? ¿Sí? Sí, Entonces aquí ustedes tienen que colocar su correo, ya sea institucional o el que utilizan, para que les pueda dar acceso. Una vez aquí, van a poder responder. Colocan su nombre y apellido, el paradero en el que están, y aquí ya tienen que ir identificando los valores de de normo y de hiperglucemia, ¿ya? Prediabetes. Y ahorita vamos a repasar ello. Al final estaba queriendo entrar. Ya, ahí está. Bueno, aquí también nos dice las siguientes pruebas de laboratorio. ¿A qué se refieren? Por ejemplo, dice aquí la preprandial, les había dicho que esa la hacen ayunos. La postprandial es en la alimentación. Eso nuevas tienen que responder, ¿ya? Entonces, revisen también el video anterior donde hemos llevado todo ello y ahorita vamos a hacer un repaso. También, aquí les dice sobre los casos clínicos. Mire, este es el caso clínico número 1. Entonces, aquí tenemos que señalar los valores alterados, porque miren, en todos los casos clínicos nos muestra valores. En el caso clínico 2, miren, triglicéridos 350, colesterol 21 miligramos. En el otro caso, miren, aquí tenemos en el caso clínico 3, tenemos hemoglobina glucosilada de 10%, etcétera. Entonces, primero tenemos que analizar. ¿Y cómo lo vamos a analizar? Con nuestra tabla de valores. ¿Ya? Pues les digo, imprímanlo. Y con esta tabla de valores vamos a poder ver cuál es lo normal y también poder responder en nuestro formulario los valores que están. Miren, aquí por ejemplo dice poliuria, polidipsia, polifagia. ¿Eso hemos identificado o no? ¿Se acuerdan? sí, sí, sí. Axel, ¿dónde está esa tabla de valores en la plataforma? Está en el inicio. Estaba en el inicio, ahorita lo hemos visto. A ver, les voy a mostrar otra vez. Miren, aquí está. Entran a la plataforma y ahí está. Ahí abajito, resumen de valores referenciales en bioquímica clínica. Eso es, Ah, gracias. ¿ya? Entonces, a ver, ¿dónde estábamos? También habíamos visto, ¿había temperatura? ¿Hipertermia había? ¿No? No hemos visto hipertermia, entonces ellos tienen que darse cuenta. Cuidado, lo marquen todito. Cuidado, se olviden de marcar. Vean, cada caso clínico tiene esta opción. ¿Qué diagnóstico se le asigna al paciente? Miren, hay varios diagnósticos: acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, diabetes gestacional. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto del caso clínico, marcamos. Y así sucesivamente. Cada caso clínico va a tener sus respectivas preguntas, ¿ya? Entonces, pasemos al repaso como tal. Miren, todo este proceso formaba parte del metabolismo para la obtención de energía. Y nos basamos en los 3 macronutrientes: proteínas, carbohidratos y lípidos. Habíamos dicho que la diabetes se podía presentar con 3 síntomas: polidipsia, que era sed excesiva; polifagia, que era hambre en exceso, incluso una persona que come en exceso, y eso ya es polifagia; y poliuria, que orina constantemente. ¿Ya? Esto podría ser producto de un daño a nivel de los islotes de Langerhans, ya les había dicho, de las células beta,
o también producto de una tolerancia a la insulina. Es decir, hay insulina, pero ya no tiene ningún efecto en la célula, como si no hubiese. Y ya no basta unita y tenían que ir 3, ¿se acuerdan? 3 para que recién funcione y pueda ingresar la glucosa. Venían 3 y recién la célula podía aceptar lo que es la glucosa. Lo normal sería que venga una insulina y abra la puerta para que ingrese toditas las glucosas que necesita y pueda desarrollar energía, ¿no ve? Pero ya cuando se produce tolerancia, ya no basta una, sino 3, 4. Recién estas abre su puerta y pueden ingresar. Pero llega un momento en el que nada, ni siendo 4, pueden hacer reaccionar a la célula para que pueda ingresar la glucosa. ¿Está bien? Entonces, se le realiza exámenes de glucosa en sangre y a ello se le conoce como glicemia. También se le puede decir glucemia, ¿ya? La glicemia hace referencia a glucosa y emia en sangre. Glucosa en sangre, ¿ya? Entonces la glicemia se toma pre y postprandial. Habíamos dicho que preprandial era en ayunas y postprandial era después de los alimentos, pero generalmente no se les toma después de que han comido, no, sino se les da una cantidad de glucosa y se ve cómo reacciona el cuerpo. Es como si se le estuviera alimentando con 50 gramos de glucosa, ¿ya? Entonces se observa cómo reacciona el cuerpo. En la preprandial vamos a tener estos valores. De 70 a 110 tendría que ser lo normal. De 110 a 125 ya nos está dando una señal de alerta de que puede existir una prediabetes. Y de 125 para arriba ya nos habla sobre una diabetes. ¿Qué pasa después de que se hace la prueba postprandial? Podemos observar que los valores tendrían que estar entre 110 y 140. Ojo, esto cuando la persona ya ha consumido la glucosa que viene en sobrecito para hacer la prueba postprandial. Una vez que ya ha consumido, se espera una media horita y se evalúa. Y al evaluar vemos que tendría que estar entre estos. Porque si la insulina cumple su función, no va a dejar que se eleven los niveles de azúcar más de lo normal, ¿no? Entonces va a estar sí o sí entre 110 y 140, ¿ya? Y si nosotros observamos un valor de 140 a 190, allí ya tenemos que alarmarnos. Puede ser una prediabetes. Y si existen valores superiores a 190, 200, 220, etc., estamos hablando de una diabetes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para todas las pruebas que se realizan de glucosa en sangre, se les pide que no consuman nada, que vengan en ayunas. Para todas. Para los hospitales, las clínicas, no es como que le mediremos su azúcar, pero ya desayunado. No, no importa. No, no hay eso. Se mide todo lo que es glicemia en ayunas. Es decir, todos los exámenes que vamos a realizar son preprandial. ¿Cuándo se realiza el postprandial? Para confirmar el diagnóstico de diabetes. ¿Está bien? Para confirmar. No es como que a todos se les haga las dos pruebas. Entonces, un ejemplo, es un paciente de unos 40 años que dice que está comiendo mucho, que está orinando mucho y que tiene mucha sed. Ya tenemos las 3 P's, ¿se acuerdan? Es uno de los criterios, los síntomas. Entonces, ya nos alerta y ahí se le hace el diagnóstico. El diagnóstico con la prueba de glucemia en sangre. Observamos que hay un valor de 130 preprandial. Entonces ahí todavía se sospecha, no es como que,
Ah, no, tu valor ha salido 140, tienes diabetes. No, se tiene que confirmar. Entonces, para ello se hace la prueba postprandial. Entonces, se le da una cantidad de glucosa, que lo consume en un vasito y vemos cómo reacciona su cuerpo. Si su cuerpo reacciona con unos 200 o 250, eso ya nos confirma que hay diabetes. Entonces se necesita una cierta cantidad de factores y ahí están incluidos los síntomas, las 3 P's que le mencionaba, ¿no? Y a ello también se adjunta lo que es la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada prácticamente es aquella hemoglobina. A ver, vamos a tomar esta. Miren, vamos a suponer que este es mi eritrocito, ¿ya? El eritrocito, ¿por dónde viaja? Por el torrente sanguíneo. ¿Y la glucosa por dónde viaja? Igual por el torrente sanguíneo. Entonces pasa que esta hemoglobina, cuando está en contacto con gran cantidad de azúcar, tiende por así decirlo, en ciertas palabras, como mancharse de glucosa, ¿ya? Existe una cantidad de glucosa que se va a impregnar en la hemoglobina. Entonces, esta hemoglobina nos va a decir qué cantidad de azúcar ha pasado por la sangre. Y esto se hace tanto para prueba diagnóstica como para pruebas de control. ¿Ya? ¿Por qué para pruebas de control? A ver, mire. Una persona de unos 50 años ya está con un año de tratamiento de diabetes y no está evolucionando. Nosotros vemos que no hay mejoría, que está empeorando, y cuando se le realiza una prueba de hemoglobina glucosilada, esta puede salir alterada, pero la prueba de glucosa en sangre puede salir normal, estable. Entonces, ¿qué hacen estos pacientes? Una semana o unos 2 días antes de ir a consultar con su médico, no comen, se cuidan y ya pues cuando van y hacen su prueba, ahí está que está normal. Les dicen, ya váyase, vuelve al siguiente mes. Y así sucesivamente. Y él dice, no, estoy controlando, estoy haciendo bien. Come normal, todas las primeras semanas se come de todo, la segunda semana también, la tercera semana ya un poco se cuida, la cuarta semana, 2 días antes de su control, ya no come azúcar, viene al examen y no, está todo bien. ¿Se dan de cuenta? Los valores de glucosa en sangre dan normales, pero la alimentación, la dieta que tendría que seguir de acuerdo al tratamiento no lo está haciendo. Entonces, ¿quién nos va a avisar que no está cumpliendo el tratamiento? Es esto, la hemoglobina. Porque miren, si en una semana esa persona ha comido gran cantidad de alimentos ricos en azúcares, la cantidad de azúcar en sangre va a estar por sus 300, por sus 200. Y entonces, si les había dicho que esta hemoglobina, cuando pasa el azúcar, normalmente se pinta un poquito, se impregna un poquito de azúcar. ¿Y cuál es el valor normal? Aquí lo vamos a ver. Es de 4.2 a 6.2%. ¿Ya? Eso es lo normal. En ustedes, en todos los que prácticamente tendría que ser normal, es de 4.2 a 6.2. ¿Estamos? Entonces, es decir, que alrededor de un 4 puntitos de glucosa van a estar por ahí impregnados a la hemoglobina. Y eso es lo que se va a ver en laboratorio. Y eso es cuando pasa. En la sangre habíamos dicho que estaba de 70 a 110. Pero si estaban 300, lo que tendría que ser cuatrito ya va a ser pues más. Ya no va a ser cuatrito. Ya va a ser 8, 10, porque se va a ver pues.
vamos a ver que la hemoglobina glucosilada nos va a decir que esta hemoglobina ha estado en contacto con más glucosa. Si de 110 se impregnaba un 4.6, de 300, ¿cuánto se va a impregnar? Alrededor de un 8, de un 10, de un 9%. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que esta hemoglobina ha estado en contacto con harta glucosa, pero el nivel de glucosa en sangre está normal. No, quiere decir que el paciente no se está cuidando y que por ello mismo no está mejorando, está empeorando. ¿Ya? Entonces, por ello es que se hacen estos exámenes. Eso nos ayuda a saber quién, la hemoglobina glucosilada. ¿Está bien? Es decir, la hemoglobina nos avisa cuántas glucosas han pasado. Por más que la sangre nos diga que está 80, la hemoglobina es quien nos va a decir la verdad. Por así decirlo. ¿Me han entendido? Sí, auxilio. ¿Ya? Entonces, como prueba diagnóstico, para confirmar el diagnóstico, también se saca la hemoglobina glucosilada. ¿Ya? Entonces, los factores que pueden ayudarnos a identificar diabetes para confirmar directamente serían los síntomas de las 3Ps. Sería la glucosa en sangre. No solo un examen, sino dos. Uno preprandial y uno postprandial. Y la hemoglobina glucosilada. Con esos 4 podemos decir con toda certeza que un paciente tiene diabetes. ¿Estamos? ¿Han entendido? Sí, Auxi. Listo, chicos. A ver, ¿qué más quería mostrarles? Eso es todo. Ya, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Miren que he utilizado el texto, he utilizado gráficos, he utilizado... Pueden utilizar ustedes igual lo que mejor les parezca con los 3 metros. ¿Qué tal alguien se puede desenvolver mejor con un mapa conceptual? Entonces pueden hacerlo con ello. O qué tal así con una presentación, pueden hacerlo. O con imágenes, con dibujitos así, pueden hacerlo. ¿Ya? Listo. Ahora hablemos de la bilirrubina. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Para pasarnos a la bilirrubina. Esto vamos a hacer un repaso corto porque ya lo hemos visto, ¿no ven? Ya lo hemos visto a detalle, igual ustedes tienen acceso a ese video, pueden verlo. Va a ser un resumen. Porque igual en sus casos clínicos han debido notar que existía bilirrubina elevado, bajo, etcétera, ¿no? Entonces repasemos. Los glóbulos rojos se dividían en prácticamente llegaban al vaso y ahí los macrófagos los fagocitaban y los degradaban. Se reutilizaba todo del glóbulo rojo. Había una parte que era proteína, la globina y la parte o el grupo hemo, porque lo que predispone en los eritrocitos es la hemoglobina, ¿no? Entonces la parte globina es una proteína y esa proteína se va a degradar en aminoácidos y estos se van a reutilizar para hacer ya sea otros eritrocitos o lo que sea, lo que el cuerpo necesite, pero ya hay aminoácidos. El grupo hemo tiene dos partes, una parte férrica y otra parte no férrica. La parte férrica, es decir, el hierro como tal, se va a transportar al hígado. Y habíamos visto que el hígado funcionaba como almacenamiento de glucógeno, de vitaminas A, B12, C, D, K,
y además de hierro. Entonces el hierro también se va a guardar en el hígado. ¿Y qué pasa con la parte no férrica? La parte no férrica es la biliverdina. Esta biliverdina pasa a ser bilirrubina indirecta, ¿ya? Indirecta. Esta bilirrubina indirecta también va a irse al hígado, solo que en el hígado ya se va a convertir en directa, ¿ya? También reciben otros dos nombrecitos estas bilirrubinas. La bilirrubina indirecta se le puede conocer como no conjugada y la bilirrubina directa se le puede conocer como bilirrubina conjugada, ¿ya? Quiere decir que ya esta conjugación se realiza a nivel del hígado. Entonces, si ya está conjugado, quiere decir que ya ha pasado por el hígado. Y si no está conjugado, quiere decir que no ha pasado por el hígado, que está viniendo de los eritrocitos. ¿Y por dónde viaja todo esto? Por la sangre. El hígado lo que va a hacer es secretar la bilirrubina juntamente con sales biliares y otros componentes a través de un líquido, de un jugo, que es la bilis. La bilis es un jugo rico en bilirrubina, en sales biliares, en agua. ¿Y qué es lo que pasa? Esta bilirrubina se va a secretar en el intestino delgado, en el duodeno, por la ampolla hepatopancreática. Se secreta. Y esta bilirrubina, por lo que serían las bacterias que existen en el tracto digestivo normal, la biota normal, estas bacterias buenas van a convertir la bilirrubina en urobilinógeno. ¿Ya? El urobilinógeno va a pasar por dos caminos. Uno que va a ser quedarse en el intestino y otro va a ser absorberse por la sangre. ¿Ya? Entonces, la parte que se va por la sangre se convierte en urobilina. Y esta urobilina es la que le va a dar el color a la orina. Ese color amarillento, ¿no ve? ¿Y qué pasa con el otro que se ha quedado? El que se queda, el urobilinógeno que se queda, se convierte en estercobilina. Y la estercobilina es la que le va a dar color a las heces. Ese color marrón, ¿no ve? Y eso. Entonces, si nosotros observamos, la bilirrubina prácticamente da paso a pigmentos, da una coloración. Entonces, si esta puede estar presente en sangre de manera alterada, si puede existir un valor superior al normal, va a existir igual una coloración a nivel de la sangre, porque si le daba color a las heces, le daba color a la orina, si hay en gran cantidad en lo que es en la sangre, este pigmento va a realizar un cambio notorio en las mucosas, va a dar un tono pálido, y a eso se le conoce como ictericia. La ictericia es el tono amarillento que existe en mucosas, en piel, en las escleróticas de los ojos. ¿Está bien? Que nos indica que hay bilirrubina en exceso. Pero puede ser directa como también indirecta. ¿Por qué? Hay enfermedades en las cuales se destruyen los glóbulos rojos. Y si se destruyen, es como si todo esto se desparramara. ¿Y qué más se va a desparramar? Bilirrubina. ¿No ve? La bilirrubina indirecta. Se va a desparramar y va a estar libre en sangre. Y les había dicho que si está libre en sangre en mayor cantidad, la piel va a tener una coloración distinta. Ahora, otro problema, miren, en el hígado puede existir alguna lesión, les había dicho, producto del alcoholismo mismo, la cirrosis, ¿no ve? Existe lesión y entonces toda la bilirrubina que ha llegado al hígado, que se ha conjugado, no solamente va a venir por el jugo biliar, sino que se va a prácticamente igual esparcer, porque si esta parte del hígado se destruye, esta parte también tenía bilirrubina.
estaba conjugando bilirrubina y ahí ha empezado a destrozarse. Entonces, esta bilirrubina directa o conjugada va a estar libre en el torrente sanguíneo también. Igual va a dar la misma coloración amarillenta, ¿ya? Entonces, dependiendo de cualquiera de estos dos, es que se va a saber la etiología de por qué de la ictericia. Entonces, ¿cómo se sabe esto? Igual está en su tabla de valores. Tenemos bilirrubina total. ¿Qué quiere decir? Bilirrubina directa más indirecta. En total, general, sin discriminar a ninguno de los dos. ¿Ya? Que tendría que ser en adultos hasta 1.2 máximo. Máximo. Y en menores de 18 años hasta 1.0. Máximo. ¿Se dan cuenta? 1 miligramo. 1 miligramo por decilitro tendría que haber. Ahora, ya subdividiendo, vamos a darnos cuenta que la bilirrubina directa, la que se conjugaba, ¿no ve? Tendría que estar alrededor de 0.3. Y la indirecta tendría que estar por allí de los 0.8. Ese es el valor normal. Y si se dan cuenta, 8 más 0.8 más 0.3 da igual a 1.1, que es uno de los valores de la bilirrubina total. Si está en 1.1, está bien. 1.2 está bien. Ya por encima, está elevado. ¿No? Entonces, gracias a estos dos, imagínense que la bilirrubina total es 5. Es 5. Bilirrubina total, la piel va a estar totalmente amarillenta, los ojos amarillentos, las mucosas amarillentas, todo. ¿Y qué vamos a observar ya cuando sea más específico? La directa, 0.3. La indirecta, 4.2. Ya sabemos dónde está el problema, en los eritrocitos. Ahora, ¿qué tal es lo contrario? La indirecta, 0.7. Y la bilirrubina directa, 4.1. Ya sabemos de dónde es el problema. Del hígado. ¿No ve? Es así que se sabe. Por ello es que tienen que analizar cuál de los dos es y qué factores puede producir. ¿Me han entendido hasta aquí? ¿Ya? Y concluiremos esta parte con lo que son los lípidos. Los lípidos, habíamos dicho que se incluían los triglicéridos y el colesterol. ¿Ya? Los triglicéridos son ácidos grasos más glicerol y estos tienen un valor, miren, un valor normal, que tendría que ser de 10 a 160. Y en su aplicación de valores normales les explica el por qué puede existir gran cantidad de triglicéridos elevado y gran cantidad de triglicéridos bajo también. ¿No ven? Ya sean varones o en mujeres. Tenemos de 40 a 140 en mujeres y de 60 a 165 en varones. Lo que más nos interesa aquí es el colesterol, porque el colesterol es el que se aloja en las paredes de los vasos sanguíneos. Es quien va a taponear, por así decirlo. Pero existen dos tipos de colesterol, el bueno y el malo, y eso habíamos visto. El colesterol bueno es el HDL y el colesterol malo es el LDL. Lo ideal es que el colesterol, el bueno, el HDL, sea mayor a 40. Ya miren, aquí no dice de 10 a 20. ¿Por qué? Porque mientras más HDL haya, mejor. Así ya se protege de que exista taponamiento. Les voy a decir por qué. En varones mayor a 45, en mujeres mayor a 55. Sería lo ideal. El LDL, que es el colesterol malo, que es el que se aloja en los vasos sanguíneos, lo que va taponeando, lo ideal es que sea menor a 100. ¿Ya? Menor a 100. Si está mayor a 100, ya nos está indicando un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades como
ya sea infartos, etcétera, porque puede existir un taponamiento en las arterias, ¿no ve? Puede existir la aterosclerosis, en la cual se disminuye la luz arterial, el flujo sanguíneo se detiene. ¿Y dónde afecta más? A nivel de las arterias coronarias, las que daban nutrientes al corazón. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el HDL? El HDL lo que hace es prácticamente como un recogedor de basura, va recogiendo todo el colesterol malo de las paredes. Aquí ve pegado, lo limpia y lo va haciendo que el flujo sea normal. Y el LDL lo contrario, mejor, se va pegando más y más hasta taponear. Entonces, lo ideal es que haya más HDL y lo ideal también es que sea menos LDL a 100. ¿Está bien? Entonces, estos valores tenemos que observar porque si vemos este elevado, no nos alarmamos, pues. Pero si vemos este elevado, ahí nos alarmamos. ¿Ya? Eso es lo que sería en lípidos, que igual está en sus casos clínicos. Había una parte de un caso clínico de esto, de galactosa. ¿Ya? Existe lo que es la intolerancia a la glucosa, ¿se acuerdan? Habíamos visto que la lactosa era un disacárido, el cual consistía en galactosa y glucosa, ¿no ve? Pero en el último caso tiene que ver netamente con la galactosa, no con la lactosa. La galactosa es un monosacárido. Y los monosacáridos habíamos dicho que pasaban a la glucólisis, ¿no ve? Porque no hemos visto la galactosa 6-fosfato. Hay la fructosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato, pero no hay galactosa 6-fosfato, hay galactosa 1-fosfato. Esta galactosa 1-fosfato tendría que convertirse en glucosa 6-fosfato, ¿ya? Entonces, por algún tipo de trastorno, no se produce ello, ¿ya? Falta una enzima que pueda ayudar. ¿Y cuál es esa enzima? La enzima uridil transferasa, ¿ya? Entonces, ¿por qué no existe la uridil transferasa? Es que esta galactosa ya no se puede transformar en glucosa y esta puede pasar a la glucólisis, ¿no? Por algo es glucólisis, no es galactólisis, ¿no? Entonces, por ello. Por causa de que no hay uridil transferasa, es que no se convierte en glucosa y no se puede utilizar. La intolerancia a la lactosa es la falta de la lactasa, que era la enzima que disociaba la glucosa y la galactosa. Lo dividía en dos porque era un disacárido, como dos pelotitas unidas. Llegaba la lactasa y ¡pam! Lo separaba y ya se utilizaba. La lactosa aparte se convertía en glucosa. Y la glucosa que estaba solita ya pasaba a la glucólisis directamente. Pero en este caso tiene que ver con la galactosa. ¿Está bien? Preguntas hasta aquí. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Entonces pasaré a hacer la lista. Ya. En lo que voy haciendo la lista, ¿nadie tiene ninguna pregunta? La cuestión aquí solo es analizar cada uno de los valores. Si nos muestran amilasa que está elevado, ¿qué quiere decir? Si esa amilasa pancreática elevada, quiere decir que hay un problema en el páncreas, ¿no? Si nos muestran bilirrubina elevada, un problema en el hígado. Y esto había estado acompañado por la GOT, la GPT, etc.
el formulario que les he mostrado es de los 5 casos clínicos. Les voy a mostrar ahorita. Miren. Aquí nos dice caso clínico número 1, Lucio Castro. ¿Y quién era nuestro pacientito? ¿Se acuerdan? El de 11 años. Aquí está. ¿Quién es? Lucio Castro. ¿Ya? Entonces estamos hablando de los mismos casos clínicos del formulario, no es de otros casos clínicos. Entonces, cada caso clínico que vean, tienen que analizarlo y responder su formulario. Completo. ¿Qué pasó? Sí quería preguntar, eso del ciclo de Krebs, ¿hasta cuándo va a ser el RAP? Hasta el jueves 28, juntamente con la tarea de imprimir esa tablita de fórmulas que ha mandado la doctora. Lo van a imprimir y lo sacan una fotito a la hoja. ¿Ya? ¿Tenemos que grabarnos solo con audio? Solo audio, no es necesario imagen, ¿ya? Solo el audio. Por eso digo, pueden ayudarse leyendo, o si son capísimos, pueden hacerlo de memoria, no hay ningún problema. Depende de ustedes. ¿Está bien? ¿Hasta cuándo va a estar habilitado el formulario de la doctora, el de los casos clínicos? La verdad, no me ha dicho nada. Pero yo supongo que igual hasta el lunes va a ser. No, no tiene una fecha como tal. Ya. Le voy a preguntar y les voy a avisar. Lo más probable es que me responda más tarde o mañana nomás. Entonces les voy a avisar hasta cuándo tienen para hacer. Pero háganlo nomás, ¿ya? Háganlo. Hagan sus tareitas de los casos clínicos y a la vez terminen de hacer este formulario, que no es tan difícil. ¿Alguien ha levantado la mano? Auxiliar, una pregunta. En el caso de los casos clínicos que la doctora nos envió, ¿son múltiple intento o solo un intento? Ahorita han visto que yo he editado mis respuestas, entonces yo creo que es prácticamente pueden ingresar cualquier rato. ¿Ya? No es como que ya respondió. Cuando creo que ya finalizan ahí tal vez. Pero no sé la verdad. Si será para un múltiple intento. A ver, vamos a ver. Vamos a sacarnos de dudas. No dice nada. Digamos. A ver. Ya, se ha registrado la respuesta. Vamos a ingresar otra vez. Así para que también todos estemos seguros. Ya, a ver. Sí, es solo un intento. ¿Ya? Es solo un intento, chicos. Entonces eso cuídense. Es solo un intento. ¿Tienen otra pregunta? 321. A ver si les vamos a compartir. Editor. Listo. Ya. Coloquen sus datos, ¿ya? Y los que no han podido llegar a anotarse en la lista, ya saben que tienen que colocar su nombre en los videos. Bueno, vamos a dejar de grabar.